Bueno, entonces estábamos contando que, ¿cómo era el tema? Ahí está. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui. Bueno, entonces tengo los potenciales posinápticos, yo les había dicho, los PEPs y los PIPs. PEPs y PIPs. Potencial, PEPs. Potencial excitatorio postsináptico. Potencial, a ver, me llegó un mensaje. ¿Me escuchan a mí? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí. Se escucha. No, porque me pareció que recibí un mensaje, pero no sé de qué era. El chat, a ver, el chat. No, el chat no me marca nada, bueno, no importa. PEPS. Potencial postsináptico. PEPS, PPS, acá está. Si es excitatorio, potencial excitatorio postsináptico. PIPS, potencial inhibitorio postsináptico. Lo que habíamos mencionado antes. La suma de PEPs se propaga y se llama despolarización. La suma de PIPs se propaga y se llama hiperpolarización. PEPs, PIPs. ¿Está bien? O sea que para que haya una despolarización de la célula completa tiene que haber muchos PEPs. ¿Y cómo tienen que estar los PEPs? Sumados. PEPs y PIPs. PIPs se abren canales de cloro y potasio, ya lo dijimos. Y lo repite acá, está bien escribido, para que lo entiendan bien claro, bien claramente. Inhibitorios. ¿Qué produce esto? Hiperpolarización. ¿Qué produce Pero esto? abajo la despolarización. Despolarización. Acá dice de potasio y de sodio. En realidad este lo voy a sacar, el de potasio, porque esto es una cosa, para que no se confundan. En realidad porque hay algo más, pero no importa. Eso nosotros, para no confundir, nos manejamos solo con los de sodio. Listo, que es más fácil. Si no hay que dar otra explicación para algo que no vale la pena. Bien, y como dice abajo, ¿qué dice abajo? Sumación o sumatoria espacial o temporal, o las dos cosas. Sumación espacial, es decir, que hay muchos en un sector, o que son muchos en un mismo momento. O sea, tiene que haber una sumación o sumatoria. Si no hay sumación o tu sumatoria, entonces no hay propagación del impulso de lo que quiero. No hay propagación. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya sé cómo funciona esto. Dos cosas más. Una. Los neurotransmisores son sustancias de distinta... Bueno, estas se produce el impulso. Si hay sumación, se produce el impulso. Neurotransmisores. ¿Son moléculas? Sí, por supuesto. Son moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Y hay distintos tipos de moléculas. ¿Está bien? Tengo la acetilcolina, que deriva de la colina. Luego tengo aminas, que derivan de aminoácidos. Aminoácidos propiamente dichos, que ya no derivan de aminoácidos, sino que son los aminoácidos propiamente dichos. ¿Está bien? Y después péptidos. Péptidos que son proteínas. O sea que proteínas, aminoácidos, derivados de aminoácidos. Fíjense que estos son los neurotransmisores. No son glúcidos, no son
bueno, el acetilcolina en realidad deriva de la colina, que en realidad es un lípido. ¿Está bien? Este es el único que sería diferente. Pero los demás son todos derivados, fíjense, son prótidos. O sea, derivados de aminoácidos o directamente péptidos. Son moléculas, los neurotransmisores son moléculas pequeñas que para actuar necesitan de un receptor. Un neurotransmisor sin un receptor es como un zapato sin pie. No sirve para nada. O sea que si yo me compro un par de zapatos y no tengo piernas, no me sirve. ¿Está bien? Es como comprarse guante y no tener brazo. ¿Está bien? No hay manera. No sirven para nada. Bueno, esto es lo mismo. Si no hay receptor, el neurotransmisor no tiene razón de existir. ¿Está bien? Entonces, para que los neurotransmisores actúen, tienen que ser liberados a una brecha. ¿A qué brecha? A la brecha sináptica. Para que actúen, tienen que unirse a un receptor. Un receptor que está en la membrana posináptica. ¿Está bien? Así funcionan los neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden estar acoplados a canales, que es lo que sucede muchas veces. Los neurotransmisores pueden estar acoplados a canales, pero también los receptores de los neurotransmisores, pueden estar acoplados a canales, lo que sucede muchas veces. Podría estar acoplados a canales. Podría ser acá, por ejemplo, un canal asociado. Cuestión que cuando el neurotransmisor se une al receptor, se modifica el canal y puede entrar o salir alguna sustancia. O pueden llegar a estar acoplados, esos receptores, pueden estar acoplados a mecanismos de segundo mensajero. ¿Está bien? O sea que el receptor no siempre está acoplado a un canal. A veces está acoplado a sistema de segundo mensajero. ¿Está bien? O sea que se produzca, pero la idea es que se produzca una respuesta en la célula. Las respuestas que producen en la célula efectora pueden ser estimulatorias o pueden ser inhibitorias. ¿Está bien? Los neurotransmisores, ¿qué pasa con el neurotransmisor? Se libera a la brecha. Acá. ¿Y qué pasa con el neurotransmisor? Se libera a la brecha, ¿y qué le puede pasar a un neurotransmisor? El neurotransmisor se libera a la brecha, como acá. ¿Y qué va a pasar con el neurotransmisor cuando se libera a la brecha? ¿Va a conectar con el botón terminal del otro? ¿O no? 4 cosas. ¿Qué decías, perdón? Repetime. Que iba a conectarse con los botones terminales de la otra neurona, digamos. Bueno, lo que quiso decir en realidad es que puede unirse a los receptores. Eso es uno. Eso. Y eso sería lo que quiso decir. Unión Sí. a receptor. Esa es la opción 1. Unión a receptor. Opción 2. ¿Qué más le puede pasar a un receptor? Ustedes no ven lo que yo escribo en la pantalla, ¿no? Ah, no están viendo, ¿o sí? ¿Se ve lo que, lo que escribí en blanco? Sí. Ah, acá arriba, ¿se ve? Sí, se ve ahí arriba al costado. Bien, 4 cosas. 1, unión a receptor. 2, el neurotransmisor puede escaparse de la brecha, porque la brecha está abierta. Y algo de ese neurotransmisor se escapa, efectivamente. 2,
escape de la brecha. Escape de la brecha. Bien. 3. Se lo puede degradar. ¿Con qué se lo degrada? En la brecha hay enzimas para degradar neurotransmisores. En la brecha hay enzimas para degradar el neurotransmisor. Por ejemplo, para degradar la acetilcolina está la acetilcolinesterasa. Bueno, acetilcolinesterasa, no importa, no lo escribo porque es muy largo. O, por ejemplo, para degradar la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, están las monoamino, porque degradan aminas, monoaminoxidasas. Las monoaminoxidasas degradan aminas. La acetilcolinesterasa degrada acetilcolina. ¿Está bien? Es decir, hay enzimas que degradan al neurotransmisor en la brecha. O sea que le puede pasar al neurotransmisor 1, que se una, 2, que se escape, 3, que se degrade, y 4, le puede pasar una cosa más, que le puede pasar por último, recaptación. ¿Qué será la recaptación? ¿Qué será la recaptación? Y volver a entrar de donde salió. Exactamente, que se vuelven al terminal. Recaptación es que el neurotransmisor se vuelve a donde estaba. Primero entra a la célula y después vuelve a la vesícula. O sea, recaptación 1 atraviesa esta membrana, recaptación 2 atraviesa la membrana de la vesícula que está acá adentro. Y vuelve donde estaba. Pregunto, ¿cuál de estas 4 cosas le pasa al neurotransmisor cuando es liberado? Se libera y automáticamente empieza a pasar esto. ¿Cuál de las 4 cosas pasa? No sé, yo me imagino que se une al receptor. ¿Cómo? Que se une al receptor, pero si dijiste que pueden pasar las 4. Las 4. Cuatro. Las 4 a la vez. ¿Se entiende? Las 4 suceden en el mismo instante. ¿Pero siempre? Siempre. Siempre. ¿Puedo hacer que alguna funcione más que otro de estos mecanismos? ¿Se puede hacer que alguno de estos mecanismos funcione más que otro? Sí. Tenemos drogas que hacen esas cosas. Por ejemplo, yo quiero que la serotonina esté más tiempo acá. Entonces le suministro a una persona inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Qué es un inhibidor de la recaptación?
inhibe el paso por el cual la serotonina vuelve acá adentro. ¿Puedo inhibir, por ejemplo, la recaptación de noradrenalina, de adrenalina, de dopamina? También. ¿Con qué? Con, por ejemplo, cocaína. Un ejemplo de inhibidores de recaptación de serotonina pueden ser, por ejemplo, algunos antidepresivos. Por ejemplo, la fluoxetina, por ejemplo, ¿no? Por dar nombres de drogas, inhibidores. Entonces yo puedo utilizar este concepto e inhibo la recaptación de serotonina. ¿Y para qué inhibo la recaptación de serotonina? ¿Qué opinan? Para que se quede más tiempo adentro. Para que haya más tiempo acá en esta brecha serotonina. Para que tome más contacto con los receptores y para que esta célula efectora trabaje más. Ujú. Y si pongo cocaína, lo que inhibe, para esta trabajaba con serotonina, pero si en vez de trabajar con serotonina, esta trabaja con noradrenalina, dopamina, lo que sea, entonces lo que hace la cocaína inhibe la misma recaptación y tengo mucha más noradrenalina acá y tengo mayor efecto, o más duradero. O anfetaminas. Y eso puede producir excitabilidad en el, por ejemplo, en el Esto comportamiento. produce lo que se llama excitación permanente. Es una excitación, aumenta la excitación, porque tengo más. Uno de los mecanismos por los cuales estaba yo sacando el neurotransmisor de la brecha no está funcionando. Y entonces me queda más en la brecha, y como me queda más en la brecha, hay más estímulo de la célula efectora, y entonces la persona está sobreexcitada. ¿Está bien? Cocaína. O anfetaminas que hacen lo mismo. ¿Está bien? Inhibidores de recaptación. También podría hacer otra cosa. Por ejemplo, podría inhibir las enzimas que degradan. Inhibir las enzimas que degradan. Entonces digo, bueno, voy a inhibir enzimas. ¿Qué inhibo? Bueno, inhibo la monoamino oxidasa. Si yo inhibo la monoamino oxidasa, entonces no degrado aminas. Entonces las tengo más tiempo en la brecha. Se llaman IMAO. Las drogas IMAO, que son varias, ¿está bien? Y que se usan como antidepresivos, los IMAO son inhibidores de monoamino oxidasa y lo que hacen es mantener mayor cantidad de tiempo en la brecha las aminas neurotransmisoras. Esto se los explico para que ustedes entiendan cómo es la cosa, tanto es cómo es la situación, que nosotros podemos usar desde afuera mecanismos para modificar esto un poco. Bueno, y ahí tenemos ejemplos de aminas, noradrenalina, dopamina, serotonina. Estas son derivados de la tirosina, del aminoácido tirosina. Aminoácidos como el gamma-aminobutírico, que deriva, esto es el butirato, butirato, esto es el aspartato, esto es aspartato, esto es glutamato, esto es glicina, neurotransmisores. Gamma-aminobutírico, esto no. El aspartato es aparte, aspartato, glutamato, glicina son neurotransmisores, el GABA deriva del aspartato. ¿Está bien? Es un derivado del aspartato, es un aminoácido modificado. Pero en realidad está modificado, pero sigue siendo un aminoácido. O sea, tiene un grupo amino y uno ácido. Ácido gamma-aminobutírico. Péptidos, como endorfinas, distintas endorfinas, que son péptidos, son proteínas cortas, digamos, por llamarle de alguna manera. Bien, entonces ahí tengo neurotransmisores, tengo cómo funciona una neurona. Y rápido, una palabra, me excedo 2 minutos, pero una palabra, para que pueda, porque si no después acoplarlo es difícil. Una vez que tengo cómo funciona esto, una vez que tengo el cómo funciona
una neurona, entonces tengo que ver cómo es la cosa. Y digo, bueno, una neurona se despolariza y despolariza otra. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente a esto? La palabra es circuito. La palabra es circuito. O sea que tengo una neurona, se estimula por un montón de neuronitas por PEPs. Ahora ya sé que hay PEPs. Los PEPs sumados suman una despolarización completa. Me despolarizan la célula y esta estimula a otra o a otras. Y esta otra neurona puede estimular a otra y así sucesivamente. Y armo circuitos. Y nuestro sistema nervioso está lleno de circuitos. Lleno de circuitos. Esos circuitos suele llamárseles vías. Vías o circuitos. Los circuitos más simples, ¿cuántas neuronas tienen? ¿Cuántas neuronas implican los circuitos más simples? Cuatro. ¿Cómo? 4. No tengo ni idea. Cualquier circuito. Los circuitos, ¿cuántas neuronas calculan que puede? ¿Cuánto es el mínimo de neuronas que puede tener un circuito? ¿Cuántas? 2. Bien, por lo menos lee. Bien, 2. Es el mínimo de neuronas que puede tener un circuito. Y el ejemplo de eso es el arco reflejo. Ahí tienen. Una neurona que está acá, se despolariza, estimula a otra neurona que está acá, y esta neurona genera un efecto determinado. Un circuito. Acá hay un circuito. Esto lo vimos el domingo. Claro, claro. Pero ahora no es domingo. Entonces, el mínimo de neuronas que tiene un circuito son 2. ¿Cuál es el máximo de neuronas que tiene un circuito? Miles, claro, sí. Mm. Miles o más de miles. O sea, no sé. Hay circuitos que implican, por ejemplo, pensamiento, razonamiento, respuestas múltiples, que son circuitos tan complejos que hoy en día no conocemos de ninguna manera cuántos son las neuronas que están implicadas. De hecho, estudiamos hoy en día esto, hoy se está en pleno estudio esto. Este es el auge, lo de ahora. Estamos aprendiendo cómo funcionan los circuitos, cuáles son las neuronas de cada circuito. Veo un perro y me asusto, todo eso lleva un circuito inmenso. Es un circuito inmenso. Veo un perro, me asusto, pienso en mi mamá, es otro circuito inmenso. Me tocan el hombro y me doy vuelta y pienso en la persona que veo que me tocó el hombro y recuerdo, todo un circuito inmensísimo. ¿Cuántas neuronas? Miles, millones. No sé cuántas, ¿se entiende? ¿Cuántas neuronas es el mínimo? 2. Eso sí lo sé. ¿Cuántas neuronas es el máximo? No sé. ¿Se entiende cómo es? Circuitos. Así funciona el cerebro. Circuitos. ¿Cuál es el chip del cerebro? La neurona.
La neurona se despolariza y transmite, se hiperpolariza y no transmite, o no hace nada y no transmite nada. Pero es prendido o apagado. Así funciona la neurona. Prendido, apagado. Si se despolariza, si el estímulo es suficiente, se despolariza y hace algo. Y despolariza otra, o lo que fuera. El estímulo no es suficiente, no hace nada. Listo. O sea que la neurona tiene prendido, apagado. No tiene otra cosa. Prendido, apagado. Cada neurona es una prendido o apagado. Nada más. Prendido, apagado. No tiene otro estado. No tiene otra función. La neurona no puede fabricar hoy bilis y mañana fabricar un neurotransmisor y pasado contraerse y detrás hacer. No puede hacer eso. La neurona siempre hace lo mismo. Se despolariza y libera neurotransmisor o no lo hace. Punto. Son dos cosas, nada más que eso. Y eso hace circuitos. Circuitos. ¿Cuántas neuronas tiene un circuito? El más básico, 2. ¿Conocemos circuitos de 2 neuronas? Sí. El arco reflejo monosináptico. 2 neuronas. ¿Conocemos circuitos que tienen 3 neuronas? Sí. El arco reflejo bisináptico. Los arcos reflejos bisinápticos. El arco reflejo bisináptico. 3 neuronas. 1, 2, 3. ¿Conocemos arcos reflejos de 4 neuronas? Sí. ¿Conocemos algún circuito de 5, de 6, de 7 neuronas? Sí. ¿Conocemos circuitos de millones de neuronas? También. No sabemos cuántas, pero muchas. ¿Se entiende? Pero todo funciona de la misma manera. Circuito. Neurona se despolariza, despolariza otra. Neurona se despolariza, despolariza otra. Y la otra hace algo. Así fue ese circuito. ¿Eh? Muy bien. Entonces, listo, con eso los dejo. El domingo podemos hacer charla, pero en vez de a las 8, a las 8:30. No sé si a ustedes les incomoda. 8:30 hacemos charla. Bueno, Que a esa hora voy a llegar. ¿De acuerdo? bueno. 8:30 el domingo hacemos charla. Listo. Perfecto. Bueno. Será hasta el domingo, domínguez. El domingo. Profe, ¿y te dijo algo, Eugenia? Si íbamos a ir presencial o cómo Ah, sí, teníamos ayer que ir. hablamos de lo mismo, pero vos no estabas. Sí. No, es igual que antes. La modalidad es como, no se puede. No Eso se puede ir a la facu. es la propuesta que me hizo, no me la hizo ella, la hizo la universidad. La universidad nos mandó un correo diciendo que si queríamos presencial, que avisáramos. Cuando avisé, nada, que fue a la semana siguiente, 2 semanas, primero les dije a ustedes, me dijeron que no, que eso no corría. Así que nada, es como si se de cuenta que no les dije nada, porque es lo que hicieron conmigo. Hicieron de cuenta que no me dijeron nada, así que yo hago de cuenta. Claro. ¿De acuerdo? ¿Para qué proponen? Y sí, no sé, por ahí se arrepintieron, no sé, porque está todo el mundo con eso, con los miedos de no sobrepasar normas que ni siquiera se sabe cuáles son. ¿Se entiende? Y lo ves en las escuelas lo mismo. Las escuelas, las maestras mandan a los chicos a la casa porque tienen tos. Y le dicen, anda a ver al médico porque tenés tos, qué sé yo. Entonces va a ver al médico. El médico le dice, estás apto, y le escribe, apto para volver a la escuela. Va a la escuela, le dicen, sí, pero tiene tos, vaya a la casa. Pero si usted me mandó al médico que me dijo que sí, pero tiene tos. Bueno, pero entonces firme usted un certificado que diga que no vaya a la escuela. Y así pasa. Entonces vienen, te ven de vuelta, mire, me dijeron que tiene tos. ¿Y yo qué quiere que haga, señora? Mire, lleve al chico a la escuela y dígale a la maestra que le dé un certificado que diga que no puede entrar a la escuela porque usted dice que no, lleva los 2 papelitos al consejo escolar y le pregunta cuál de los 2 papelitos quiere que valga. El que dice el médico que vaya a la escuela o el que dice la maestra que tose y no vaya a la escuela. Quiero decir con esto, la docencia en general, sumada a los miedos propios de cada persona, que está bien, no sé, cada uno hace lo que le parece. Y en ese hacer lo que le parece tiene miedo de transgredir normas o de qué sé yo, y entonces pasa esto. Y pasa esto que estamos viendo ahora. Sale una norma, después sale no, mejor no, porque se juntan 3 y dicen no, mejor no por las dudas. Después aparece otro y dice no, bueno. O sea que este año, nada, hagamos de cuenta que termina el año de la misma manera. El año que viene ya está sabido, o por lo menos eso es lo que está anunciado hoy, que el año que viene vuelve toda la normalidad. Así que bueno, esa es la explicación de todo. Esperemos. Bueno, Bueno, así que va a ser la misma
metodología que el otro, La misma el parcial. modalidad que fue la otra vez. Y si quiere, para el parcial va a ser eso. Y para el final va a ser la misma. Y si quiere otra modalidad, esperamos el año que viene, que va a ser presencial con hojita en mano. Bueno, Bueno, gracias, gente. profe. Hasta el domingo. nos vemos el domingo. Adiós. Chau.